Todos hemos escuchado que vamos a concurrir el 16 de octubre a una elección de magistrados del Poder Judicial, del órgano judicial, y esta elección se ha calificado como inédita, como histórica, y el gobierno ha vendido la idea de que esta es la vía aprobada la Constitución para cambiar el órgano judicial, caracterizado hasta ahora por su ineficiencia en muchos casos, corrupción en los más, pero sobre todo esta pérdida de credibilidad en el que ha sufrido la justicia en general en Bolivia. Sin embargo, y en el último tiempo la verdad es que hemos estado distraídos en que si el reglamento era el correcto, el reglamento que se aprobó en la Cámara, que si la difusión de los postulantes, la presencia en los medios era lo central, y creo que en la mayoría de los casos nos hemos quedado en esas dos observaciones puntuales. La selección, la preselección, por una parte, y luego el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos antes de ir a votar. Pero en realidad, yo creo que hemos perdido de vista temas mucho más importantes, mucho más graves, más peligrosos, que van inclusive a lo que yo sostengo, el intento de destruir el sistema electoral boliviano a través de este ejercicio. ¿Por qué? A ver, vivimos en un contexto hoy día en el que ya el poder político, el gobierno de turno, el partido de gobierno del presidente Evo Morales, se ha tomado el órgano judicial. La ley 003, que es la tercera ley sancionada por esta legislatura el año pasado, en el mes de febrero, le concede al presidente de la República, de manera inconstitucional, claro está, facultad de designar a los supremos. Y a partir de esa designación de los supremos, tanto en la Corte, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de la Magistratura, se ha ido designando además a todos los vocales departamentales y a los jueces, que hoy día son gente de confianza del MAS y en muchos casos del propio presidente Evo Morales. Entonces el objetivo de tomarse el órgano judicial está cumplido, aunque esto ha aumentado de manera exponencial la falta de credibilidad y de confianza en el órgano judicial. Entonces, si no es el objetivo directo el tomar el órgano judicial, ¿cuál es el objetivo central de este experimento electoral? Desde mi punto de vista, y es lo que sostengo en el artículo que les propongo, es destruir el sistema a partir de desnaturalizarlo. De manera que los electores ese día, el 16 de octubre, si es que esa es la fecha finalmente en la que concurrimos a las urnas, vayan a depositar su voto cada vez de manera más forzada, pero no elijan ni tengan la capacidad de decidir. Es decir, poner en prueba, poner en ejercicio el diseño estratégico de la destrucción de la República y del sistema democrático, para construir, para instaurar una democracia meramente formal, es decir, donde la gente crea que está yendo a las urnas como en las anteriores oportunidades a lo largo de todo este tiempo, pero su voto no tenga valor ni tenga posibilidad ya de decisión soberana. Algunos de los elementos que me permiten respaldar esta preocupación se dan primero en la desnaturalización de lo que es la circunscripción. Vamos a elegir candidatos uninominales porque cada uno de los postulantes es individual en circunscripciones tradicionalmente
plurinominales como es la nacional y como es la departamental. Al mismo tiempo, se está destruyendo la proporcionalidad del voto, porque si cada uno de los electores solo tiene un voto para elegir 14 autoridades, 14 magistrados, 7 titulares y 7 suplentes en la circunscripción nacional, en 2 casos, de 28 postulantes, quiere decir que el porcentaje de posibilidad o la probabilidad de elección de ellos es 1 sobre 28. Y eso da apenas un 3.4% de legitimidad. Lo demás va a ser un juego de suma cero. Lo que se concentre en un candidato va a ir perdiendo los otros candidatos, de manera que buena parte de los electos van a tener menos del 1% de representación, es decir, de respaldo de voto. Pero el verdadero fondo del problema que yo veo es que se va a desnaturalizar el poder soberano de las urnas. ¿Qué quiere decir esto? En todos los casos, por ejemplo, hoy nuestra ley todavía vigente del referéndum establece que el resultado es válido si y solo si participa la mitad más uno de los habilitados. En este caso no hay ninguna limitación, es decir, el principio democrático de la mitad más uno se está rompiendo hoy día con esta elección, porque pueden concurrir solo el 10% de los electores habilitados y de ellos votar solo el 2% de manera positiva, el resto votar en blanco o nulo, y aún así el resultado va a ser válido. De manera que la soberanía del voto, el poder soberano del elector, del electorado más bien en este caso, se ha desnaturalizado completamente, llevándose a la mera formalidad, concurrir a las urnas, dejar el voto sin decidir y sobre todo habiendo perdido la soberanía electoral.